Vamos a empezar con la ponencia de la doctora Harumi Burga. El tema que nos va a presentar es, bueno, que el material no se te haga un lío. Sabemos que la doctora Harumi es especialista en oftalmología en Fundación Visión de la Universidad Católica Nuestra Señora de Asunción en Paraguay, Fellowship en Oftalmología Pediátrica en la Universidad Católica Nuestra Señora de Asunción en Paraguay, Fellowship en segmento anterior de córnea, superficie ocular y catarata, miembro del Consejo Directivo de la Sociedad de Oftalmología Filial Norte, presidente del capítulo oftalmólogo joven de la Sociedad Peruana de Oftalmología. Doctora Harumi, qué gusto tenerla con nosotros. Muchísimas gracias, Vanessa. Muchísimas gracias a todos los doctores. Voy a compartir pantalla. A ver. Ojalá que el mío sí se pueda. A ver. ¿Se puede, Vane? Perfecto. Sí, se ve súper. Sí, doctora. Voy a colocar así. Ya. Yo lo titulé el tema de hoy porque me dieron la posibilidad de poder dar el tema de los materiales de las lentes intraoculares. Entonces, muchas veces para todos nosotros se nos complica un poco, según el paciente, según la patología que tenemos, escoger el lente más adecuado. Entonces, por eso lo titulé que el material no se te haga un lío. No tengo conflictos de interés en las marcas mencionadas en esta charla. Perfecto. Un ratito, disculpen, voy a poner así porque mi internet está un poquito perfecto. Una de las especialidades en medicina que ha sido toda una revolución ha sido la oftalmología. Y dentro de la cirugía de catarata, con mucho más razón. Llevamos más de 3.000 años operando cataratas. Hay unos manuscritos de por sí por el doctor, del doctor Samputa, que hacían el coaching o la reclinación, que en algunos países africanos todavía lo hacen, ¿no? No sé si corre mi video. Entonces, bueno, mientras que carga, esta técnica vía pars plana, colocan un instrumento afilado, ¿no? Y tratan de luxar el cristalino a la cavidad vítrea, ¿no? Y así el paciente puede volver a ver, ¿no? En 1747 se hizo, con el doctor francés Jacques Davier, dio la técnica de extracapsular. Y el doctor Samuel Sharp dio la técnica de la intracapsular. En la técnica del doctor Davier, ya se podía ver, y dentro de un compendio que él tiene, se ven algunos instrumentos como los cuchilletes, muy parecidos a nuestros querátomos, unas tijeras, ¿no? Y con la punta de la tijera hacían una apertura a la cápsula anterior del cristalino y con una maniobra digital podían extraer el cristalino. El doctor Ridley, en 1949, era un médico que atendía en la Segunda Guerra Mundial a estos soldados que tenían algunas incrustaciones de estos vidrios de los parabrisas de los aviones, y vio que había una buena biocompatibilidad del PMMA en el ojo. Entonces él diseñó este lente biconvexo, donde el primer laboratorio fue el laboratorio Reiner, que hizo este lente intraocular. Lo colocó en una paciente que era una licenciada en enfermería, con una sorpresa refractiva de menos 15 de sorpresa refractiva, que lo tuvo que explantar. Él hizo la cirugía en el mes de noviembre de 1949 y lo tuvo que hacer un recambio en febrero nada más de 1950 con un buen resultado. Tuvo el tributo con la reina Isabel de Sir Ridley, y como siempre al lado de un buen hombre y una buena mujer, acá podemos ver una fotografía con su esposa, la señora Elizabeth. Entonces ha sido una revolución total las cirugías de catarata, ¿no? Acá podemos ver al doctor Charles Kellman, que fue el primer cirujano que hizo con la técnica de la facomulsificación, que aparte de oftalmólogo fue músico de jazz, ¿no? Y en 1978 el doctor Calli hizo la
la implantación del primer lente plegable, ¿no? Hay que tener en cuenta que desde 1967 hasta el 78 hacían cirugías de facomultiplicaciones con incisiones pequeñas, pero igual tenían que ampliarle estas incisiones para colocar los lentes rígidos. En 1997 fue aprobada la primera técnica. En el 98 se lanza la primera lente histórica, y en este dato es muy interesante la participación de los años 80 la doctora Patricia Bott. Me encanta mencionarla a ella porque dentro del panel masculino de oftalmólogos tenemos la presencia de esta doctora, ¿no? Ella fue la primera piedra, como se dice, para poder empezar la investigación sobre las técnicas de femtosegundo. Ya en el 2016 fue aprobada por la FDA el primer lente de profundidad de foco, o los lentes EDOF, ¿no? Que son conocidos. Esto es un pantallazo, no está dentro del tema, pero me pareció interesante colocarlo, ¿no? Dentro de los lentes intraoculares podemos dividirlo, la clasificación por diseño, que está dividido si son por un tema de aberración, ya sean asféricos o esféricos, por su toricidad, si son presentación tórica o no tórica, y por su presentación de focos, si son monofocales o multifocales. Entonces, eso también es un pantallazo sobre qué tenemos actualmente y qué se está investigando, ¿no? Tenemos lentes intraoculares que son lentes de material de silicona, que son ajustables a la luz ultravioleta, ¿no? Y que se pueden cambiar las dioptrías con este equipo, que es un dispositivo de disfunción de luz digital, y se puede tallar este lente intraocular 2 semanas después de la implantación, y podemos modificar estos pequeños sorpresas refractivas que queramos hacer ajuste, ¿no? Y dentro del panel de retina tenemos este lente, por ejemplo, que es el Dynacore, que son unos lentes, bueno, son de gran tamaño, diseñados para pacientes que tengan problema macular. También está estudiándose lentes intraoculares con un chip dentro, ¿no? Donde se va a poder monitorear también, por ejemplo, pacientes con glaucoma. Tenemos actualmente ya que se están implantando lentes, estos lentes pinhole, ¿no? O lentes con las dos presentaciones, que es el extra focus, que es perdón, el extra focus o el acufocus, ¿no? Entonces vemos que cada vez tenemos más diseños de lentes intraoculares con mucha tecnología, ¿no? Como estábamos hablando antes, tenemos más de 3.000 años con pacientes afáquicos, pero tenemos 73 años de la primera implantación de lente intraocular. Entonces, es importante, para poder hablar sobre el material, algunos conceptos importantes. Entonces, tenemos el término de hidrofóbico e hidrofílico. Lo hidrofóbico es lo que va a repeler el agua, y lo hidrofílico lo que lo va a atraer. Entonces, se va a ver la presencia del desarrollo del ángulo entre la superficie del lente intraocular y el humor acuoso. Si este ángulo es abierto, es un lente intraocular hidrofóbico. Si va a generar un ángulo cerrado, va a ser un lente intraocular hidrofílico. Los lentes de silicona son considerados súper hidrofóbicos, ¿no? Que van a dar un gran ángulo. También tenemos la presencia del término de higroscopia, que es la tendencia de un material a incorporar el agua a su estructura, y esto va a estar asociado al glistening, ¿no? Que son microbolas retráctiles en el centro del lente intraocular. Hay que tener en cuenta que este estudio, ¿no?, demostró que hay una clasificación, que es la clasificación de Miyata, que va a dar de 4 grados de glistening, ¿no? Donde habla que el glistening grado 1 y 2 muchas veces no va a estar afectando la agudeza visual ni la calidad de visión. Y el glistening grado 3 a 4 tampoco va a estar afectado la agudeza visual, pero sí posiblemente la calidad de visión. Para poder evaluar el glistening, se recomienda hacer un corte paralelepípedo, ¿no? Y ahí es donde se va a poder ver este puntillado, ¿no?, dentro del lente intraocular. Muchos oftalmólogos refieren, ¿no?, que se puede evaluar en cualquier lente intraocular, pero es mucho más fácil evaluarlo en estos lentes intraoculares amarillos, ¿no? Entonces, tenemos por materiales
de PMMA, que son los rígidos, los de silicona, que son flexibles, los de acrílico, que también son flexibles, ¿no? Y que esos se van a dividir en los hidrofílicos y los hidrofóbicos. Entonces, el lente intraocular PMMA es de material rígido, son de bajo costo, son hidrofóbicos, tienen un índice de refracción de 1.49, pero está relacionado a una gran capacidad de poder tener una opacidad de cápsula posterior. Eso está relacionado por el diseño del borde de la óptica, que muchas veces es de borde redondo. Los lentes intraoculares de silicona son considerados súper hidrofóbicas, son plegables, tienen una óptica gruesa, favorece la adherencia bacteriana y lamentablemente se adhiere al aceite del silicón, por ejemplo, cuando son pacientes que tienen una posibilidad de una futura cirugía de retina, entonces por eso no se recomiendan. Dentro de los lentes de acrílico se van a dividir en los hidrofóbicos, los hidrofílicos y los hidrofóbicos, la unión de los dos mundos de algunas casas farmacéuticas que han querido unir las propiedades del hidrofóbico, las ventajas del hidrofóbico con las ventajas del hidrofílico, y también tenemos los hidrofóbicos glycerin free como el Clarion, ¿no? Dentro de los hidrofóbicos tenemos que tienen baja cantidad de porcentaje de agua, son lentes finos, mucho más delgados, tienen mayor capacidad lamentablemente de formar glistening y es menos compatible con la uvea. Según estudios, como vamos a ver más adelante, tienen menos posibilidad de tener opacidad de cápsula posterior. Pero hay que tener en cuenta que eso tiene que ver mucho con el diseño del borde. Como marcas comerciales, como ejemplo tenemos el SN60 de la marca Alcon, el Restor de marca Alcon, los Amosensar, por ejemplo, ¿no? Como los hidrofóbicos de Glycerin Free es el Clarion, por ejemplo, de la casa Alcon. Dentro de los hidrofílicos tenemos el Acres, por ejemplo, de la casa Bausch & Lomb, y el lente Reiner. Entonces, ¿qué tenemos como evidencia científica sobre los materiales de los lentes? Este estudio, relacionando con los lentes intraoculares que fue publicado en el 2021, se dio que los lentes intraoculares hidrofóbicos tienen menos tasas de opacidad de cápsula posterior a comparación de los lentes hidrofílicos, ya que van a tener menos capacidad de adhesión de la cápsula mayor proliferación de la migración de las células epiteliales cristalinianas. Este estudio es un estudio muy interesante porque se hizo un estudio en el 2009 y se volvió a repetir 10 años después, donde se pudo evidenciar diferentes tipos de lentes intraoculares que la desviación de un cuadrado perfecto, así sea del acabado de los bordes, no solo entra en las diferencias de diseño del lente intraocular, sino también en las diferentes potencias. Aquí hablan, cuando se presentó en el 2019 este estudio, ¿no? Una revisión del 2009, se demostró que el borde óptico afilado, que ya fue descrito desde 1980 por el doctor Hofer, va a también tener una relación importante sobre la migración celular y evitando así una opacidad de cápsula posterior. Entonces, no tan solo ver el material del lente intraocular, sino también ver el diseño de nuestra óptica. Entonces, ¿qué va a pasar con los pacientes pediátricos? ¿Qué lentes se recomienda? Ese estudio comparó los lentes intraoculares acrílicas hidrofílicas versus las lentes intraoculares acrílicos hidrofóbicas en cirugías de catarata pediátrica. La conclusión de este estudio fue que los resultados visuales y quirúrgicos comparables y fue una tasa igual a la formación de opacidad de cápsula, pero hay que tener en cuenta que estos pacientes se les realizó una capsulotomía posterior. También tenemos que tener en cuenta y ver el número AVI. Se relaciona que a mayor cantidad de número AVI va a tener una mayor calidad visual y menos aberraciones cromáticas. Entonces, esta es una presentación, una diapositiva, cortesía del doctor Álvaro Rodríguez, que presentó en el Congreso de Faco Elche, ¿no? Donde mostró que los lentes intraoculares hidrofílicos tienen gran número de AVI y por ende están relacionados a tener mayor calidad visual.
Este estudio presentado en el 2020 también demostró, ¿no?, que los lentes intraoculares hidrofóbicos mostraron una mayor disminución versus los lentes intraoculares hidrofílicos, teniendo los lentes intraoculares hidrofóbicos mayor aberración corneal. Hablando sobre los listening, este estudio, relacionando con la calidad visual, se habla que los listening grado 1, 2 no va a afectar significativamente la agudeza visual, pero ni los deslumbramientos ni calidad visual de aberraciones cromáticas. Pero los pacientes que tienen un listening grado 3 a 4, según la clasificación de Miyata, sí va a afectar adversamente la calidad visual. Entonces, hablamos sobre que no va a haber una alteración de la agudeza, pero sí la calidad visual. Cuando se colocan lentes intraoculares multifocales, es muy probable que sí vamos a tener problemas con estos pacientes. Entonces, dentro de los lentes intraoculares, en este estudio, el objetivo era investigar el efecto a largo plazo sobre la función visual y las aberraciones ópticas. Fue un diseño de casos y controles donde se estudió lentes intraoculares hidrofóbicos de acrílico, de silicona y de PMMA con un seguimiento de 10 años. Este estudio concluyó que más de 10 años después la función visual, incluida la sensibilidad y el contraste, con estos lentes intraoculares no fueron diferentes, ¿no?, confirmándose más la diapositiva anterior del estudio. Este es un cuadro sobre la opacificación del lente intraocular. ¿Y por qué es tan importante tener en cuenta esto? Porque tenemos que diferenciar si el lente intraocular es el que está opaco o hay una opacificación de la cápsula posterior para evitar dar tratamientos quirúrgicos o evitar colocar láser, por ejemplo, el NDIAC láser, si es que no es necesario. Entonces, relacionándolo sobre la opacidad del lente intraocular, este cuadro que fue publicado el año pasado en la academia pudo diferenciar los factores del mismo ojo a factores sistémicos y relacionándolos al material. Entonces, este estudio fue las causas de la opacificación del lente intraocular, dando como causa intraoperatorio algunos viscoelásticos. Hay que tener en cuenta que algunos viscoelásticos tienen mayor cantidad de fosfatos. Entonces, este estudio relacionó el uso de los viscoelásticos relacionando a una cristalización de este sobre el lente intraocular y muchas veces cuando son cargados en el cartucho. Dentro del postoperatorio temprano van a estar relacionados a los lentes de silicona y dentro de ellos, por ejemplo, acá podemos ver en esta fotografía la opacificación total del lente intraocular. Dentro de las tinciones hay un lente intraocular que ya no está dentro del mercado, que es el lente Aqua de la casa Medifacos, donde tiene 73% de agua. Este lente intraocular, por ejemplo, se colocó en 4 pacientes, muchos pacientes procedentes de Brasil, ¿no?, los cuales terminaron siendo explantados. Este es un estudio del conocido doctor Joaquín Fernández, donde hizo una revisión sistemática en el 2019, relacionando que los líos opacificados más comunes fueron los líos hidrofílicos. El tiempo medio de aparición de estas opacificaciones fueron de 14.93 meses y van a tener relación algunas cirugías asociadas de trasplantes lamelares, mucho más frecuente en pacientes con diabetes mellitus o pacientes que tengan algún procedimiento de polo posterior y o glaucoma. Cuando tienen estos pacientes intervenciones combinadas o condiciones combinadas van a estar en mucho más frecuencia, como se muestra acá en estos 2 cuadros. Entonces, ¿y qué va a pasar o relacionándolo con pacientes que recibieron algún trasplante lamelar? Este estudio quiso presentar como objetivo describir los hallazgos clínicos y de laboratorio en una serie de casos de la opacificación del lente intraocular, relacionándolo a estos trasplantes lamelares donde se tiene que colocar aire o gas o algunas inyecciones intracamerulares, ¿no?
Entonces, en estos pacientes se presentaron en los lentes acrílicos hidrofílicos. ¿Y qué pasa con el polo posterior? Este estudio concluyó que el patrón localizado de la calcificación de la superficie anterior fue más frecuente en los lentes de acrílicos hidrofílicos. En este estudio podemos ver qué pasa con las casas farmacéuticas que tienen los lentes hidrofílicos y hidrofóbicos, ¿no? Se habla que la conclusión de eso, la opacificación del lente intraocular, se encontró en un número significativo de los pacientes y tuvo un efecto significativo en su visión. ¿Qué podemos hacer o qué lentes intraoculares son recomendados, entre comillas, en los pacientes con antecedentes de uveitis? Este estudio recomendó, ¿no? Bueno, se dio como conclusión que el perfil de seguridad a largo plazo de los lentes de acrílico hidrofílico fueron buenos en los pacientes con antecedentes de uveitis. Entonces, dentro de las conclusiones, podemos ver que dentro de los lentes que tienen biocompatibilidad uveal, se recomiendan los hidrofílicos, dentro de la biocompatibilidad capsular, los hidrofóbicos, la bioadhesividad, los hidrofóbicos, y con alguna complicación de las características como el glistening, los hidrofóbicos. Como recomendaciones, pacientes con antecedentes de glaucoma, posibilidad de una futura cirugía de retina, por ejemplo, los miopes magnos, los pacientes con glaucoma o los pacientes que puedan llegar a un trasplante de córnea, por ejemplo, una distrofia de Fuchs, se recomiendan los lentes hidrofóbicos. Muchísimas gracias. Dejo acá mi email para poder responder cualquiera de sus dudas o si quieren que yo comparta alguna de las publicaciones mencionadas en la charla. Muy bien, doctora Harumi, muchas gracias por su ponencia. Creo que todos hemos aprendido muchísimo. Ahora, no sé si es que tienen alguna pregunta. Bueno, aprovechar para felicitar a la doctora Harumi porque va a ser ponente también en el curso de refractiva de Río, así que... Gracias. Nos vemos allá. Muchas gracias. Bueno, le están felicitando también por el chat, que la ponencia ha estado muy interesante. Disculpen porque no se pudo ver el video. Traté de bajar lo menos de internet posible, pero igual no corrió. Bueno, doctora, a ver, en el caso de los ojitos que nos llegan por emergencia por traumas oculares, ¿no? Después de solucionar la emergencia, ¿qué tipo de lente intraocular sería indicado para colocar? Muy importante. Bueno, en primer lugar, hay que tener en cuenta tranquilizar el ojito. Como tú dices, primero es tratar de solucionar la urgencia oftalmológica, ¿no? Y depende, ¿no? Se recomienda mínimo 6 meses de tranquilidad del ojito, si es que se puede. Si es que no se puede, se recomiendan los lentes. Si hubo alguna relación con alguna uveitis, se recomiendan los acrílicos hidrofílicos según los estudios, ¿no? Según el estudio. Que tienen mayor compatibilidad con la uvea. Perfecto. Tenemos una pregunta del doctor Julio Rodríguez. Nos preguntan, ¿un paciente con antecedentes de uveitis no recomienda un lente de PMMA? Bueno, claro, hay que tener en cuenta que según los estudios que yo he podido presentar, la evidencia científica recomienda si en el caso hablamos de acrílico, se recomienda el acrílico hidrofílico, ¿no? En este caso, si hay un antecedente de uveitis. Los lentes de PMMA sí se pueden colocar, ¿no? Pero tener en cuenta que si hay un antecedente ya de un proceso inflamatorio exagerado, va a haber mayor posibilidad también de opacidad de cápsula posterior y los PMMA, por el diseño del borde de la óptica, va a tener más posibilidad también de opacificación. Perfecto, doctor. Bueno, la sigo felicitando por la ponencia, doctora. Bueno, muchas gracias por la excelente exposición que nos ha dado hoy día. Y, a ver, acá nos pregunta la doctora Yepes si es que hay algún lente que le haya ocasionado fimosis capsular
¿Y cuál sería el manejo en estos casos? Muy importante. Dentro de los lentes hay que tener en cuenta que la fimosis capsular muchas veces está asociada cuando hacemos una rexis pequeña, ¿no? Entonces, cuando estamos en el intraoperatorio y vemos que hay una rexis pequeña, se recomienda con el bisel del cistótomo, ¿no? O con la utrata, el biselito, se puede amplificar un poquito la rexis, ¿no? Ya colocando ya tu lente intraocular, hacer unas pequeñas aperturas para evitar la fimosis. Hay que tener en cuenta que si hay una fimosis capsular, puede haber una contracción de todo el saco y en un futuro una luxación, ¿no? Entonces es muy importante evitar las fimosis. Si en el caso ya en el postoperatorio vemos que ya se está presentando una fimosis capsular, se recomienda con el lente de Jack Laser hacer unas pequeñas aperturas. Ahora, dentro de los lentes intraoculares que tienen mejor, según la evidencia científica, ¿no? Mejor compatibilidad con la cápsula son los lentes de acrílico hidrofóbicos. Ok, perfecto. Pues, Doctora, esas son buenas las noches. preguntas. A ver. ¿Cómo estás, Una Jorge? última pregunta, doctora. Excelente exposición. Felicidades. Yo tenía una consulta. En los casos específicos en los cuales nosotros utilizamos lentes monopieza, en una cirugía en la cual hemos perdido cápsula y hacemos una fijación escleral con un lente monofocal, según había leído en la literatura, existían problemas de dispersión de pigmentos, frecuencia de uveitis debido al roce de las ápticas que son más gruesas a nivel del surco, ¿no? O a nivel de la propia fijación escleral. ¿Usted ha tenido alguna experiencia con respecto a eso? ¿Utilizar un lente monofocal con fijación escleral o en surco que haya causado algún tipo de evento como una dispersión pigmentaria, una uveitis o algún tipo de complicación parecida? Claro, hay que tener en cuenta que cuando hay alguna rotura de la cápsula posterior donde el sulcus no puede ayudarnos en este caso, ahí es donde se recomiendan los lentes de 3 piezas, ¿no? Hay que tener en cuenta que el diseño de los lentes de 3 piezas muchas veces tienen las ápticas un poquito más arriba, ¿no? Y la óptica un poquito más abajo como para poder hacer una captura óptica, ¿no? Evitando, de por sí siempre va a haber un riesgo de una dispersión pigmentaria por el roce, ¿no? Pero se recomienda sí o sí usar un lente de 3 piezas si en el caso vas a poner un lente insulcus. No se recomiendan los lentes de monopieza colocar en insulcus. Aparte que también el peso, ¿no? Dentro de la fijación de lentes intraoculares, depende de la técnica, ¿no? Por ejemplo, si vas a utilizar la técnica de Yamane, ¿no? ¿Puede haber un roce? Sí, ¿no? Pero más que el roce, el problema de la técnica Yamane, por eso es que la técnica de Valvecchia Yamane modificada por Valvecchia, se hace como un tunelcito en la esclera, porque el principal problema de la fijación de los lentes intraoculares en esclera es de que queda el cabito de la áptica, ¿no? Expuesta y puede ser más riesgo a endoftalmitis porque esa es una puerta de entrada al vítreo. Entonces, ahí es donde la técnica de Yamane-Valvecchia modificada ayuda un montón, ¿no? Entonces, se hace un tunelcito a nivel escleral. Gracias, doctora. Muchas gracias. Bien, como no hay más preguntas, vamos a continuar con la programación. Ahora vamos a presentar al doctor Edwin Celis. El doctor es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Privada Antenor Orrego. Posee una maestría en Salud Pública y Desarrollo Humano. Es retinólogo del Hospital Regional de Trujillo y director médico de la Clínica Oftalmo Retín. Actualmente, docente universitario de la Cátedra de Oftalmología de la Universidad Privada de Nuevo Orrego y miembro de las sociedades de oftalmología peruana y también americana. Doctor Celio, buenas noches, bienvenido y gracias por su presencia. Gracias, buenas noches con todos. A ver, ahí se ve. Perfecto, ahora sí, todos están viendo, ¿verdad? Muy bien. Bueno, la FACO o la cirugía de catarata, en todo caso, es una de las cirugías en oftalmología que ha ido modernizándose con el tiempo, ¿no? Antes hacíamos intracapsulares, extracapsulares, mini-NUC, y ahora la FACO con todos los equipos que existen en el mundo, ¿no?
la catarata es una patología irreversible en algunos casos y irreversible en la mayoría de los casos. Por eso es importante hacer un adecuado manejo para un adecuado manejo y una adecuada evaluación para no tener resultados que afecten al paciente o que tengan sorpresas con los pacientes, ¿verdad? Seguimos, Vane. El estudio, es uno de los estudios más grandes de 55,000 cataratas, donde el 99% fueron FACO. Ampliar la pantalla, por favor. Un lío. Está ampliada, pero no sé por qué no la ven ampliada. Es que... Ya, bueno, sí, ahí estamos. Entonces, la diapositiva 3, por favor. A ver, espere, porque no sé por Creo qué que está... tu internet está medio lento. Lo que pasa es que empieza Ahí está. compartiendo su... Ya, no te muevas. Está lento. Entonces, decía, después que operaron estas 55,000 cataratas, 99%, se dieron con la sorpresa de que en la mayoría de patologías que encontraron fueron la degeneración macular, el glaucoma, la retinopatía diabética, a pacientes con miopía, con alteraciones, son los que mayor problemas les ocasionaron post cirugía de la catarata. Entonces, para eso es importante una evaluación previa de fondo de ojo y vamos a ver cómo vamos a hablar fondo de ojo. Seguimos, por favor. Pero también un segundo porque... A ver, si es que yo le doy ahí next. ¿Se ve next? No, siguen lo mismo. Qué lástima. A ver, un segundito para ver qué está pasando. Ya, mire. Voy a sacar mi video y debería verse mejor ahí. A ver. Doctor, las voy a presentar ahí en este tamaño, ¿ya? A ver, ahí. Ya, perfecto. Ya, muy bien. Esta clasificación de las cataratas, de acuerdo a la clasificación que nos da el Ministerio de Salud o la guía práctica de cataratas, es esta la clasificación que nos clasifica en congénitas y adquiridas. Dentro de las adquiridas, las cataratas seniles, obviamente las corticales, la esclerosis, las subcapsulares.
y las traumáticas y las no traumáticas. Aquí no están clasificadas las cataratas hipermaduras, ¿no? Que son las morganianas también, que no nos permiten visualizar una adecuada visualización del fondo de ojo. Entonces, hay una clasificación internacional, la clasificación de LOX, que es la diapositiva número 5, Vanessa, por favor. Entonces, esta es importante en la evaluación de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque si evaluamos aquí en esta clasificación nos da que es la nuclear, la cortical y la posterior. Obviamente que si tenemos una posterior 1 a una diferencia de una posterior 5, pues la visualización del fondo de ojo va a ser imposible y para eso tenemos que ayudarnos de algunos equipos, ¿no? De algunos equipos, ya puede ser una lámpara hendidura que está en la posición número 6, diapositiva número 6, Vanessa. Es importante tener muchos oftalmólogos antes usaban mucho el retinoscopio directo y ahora, bueno, los retinólogos usamos los retinoscopios, los oftalmoscopios indirectos. Pasamos a la 7, por favor, Vanessa. El abordaje del paciente la catarata, no solo, obviamente para todos los residentes, no solamente la catarata, sino todas las patologías, es importante hacer una buena anamnesis, ¿no? Pacientes con antecedentes de retinopatía diabética, pacientes con hipertensión, pacientes con dislipidemias, pacientes con problemas de la tiroides, a averiguar, pacientes con antecedentes de glaucoma, con familiares de glaucoma es importante. Y está más dicho que la agudeza visual es una parte principal del diagnóstico, una buena refracción, ¿no? El segmento anterior, como está, tiene sinequias anteriores, sinequias posteriores, tamaño de la cámara, es importante la evaluación. Recuerden que los hipermétropes tienen cámaras estrechas, un fondo de ojo muy pequeño que en el momento de la cirugía de la catarata pueden hacer algunos problemas coroideos. Es importante ahí un poco bajar el flujo del BCS que está ingresando, o cambios bruscos nos pueden hacer unos coroideos, y el fondo de ojo y algunos exámenes de ayuda. A veces en los consultorios no tenemos todos los equipos, por eso es importante conocer algunas pruebas que nos pueden ayudar a ver una evaluación de la función macular, y para eso estamos en la diapositiva número 8, ¿no? En la diapositiva número 8, creo que ya cargó, Vane, ¿puedes ampliarlo mejor, por favor? Perfecto. Entonces, aquí es importante esta evaluación que es de manera, en todo caso, que te puedes agenciar de pruebas, que las puedes tener, una visión próxima con sobrecorrección de +8. Esta prueba, o +8 a +12, algunos usan entre 8 y +12. Esta prueba nos va a ayudar a ver una función macular. Se copió de una prueba que se llama una prueba de Lambda, que se hacía con unos lentes especiales, pero a veces aquí, bueno, en el Perú no contamos con esos lentes, pero podemos probar un lente +8, un lente +10, un lente +12, para ver la función macular, y a 5 centímetros hacemos leer un Jagger 4, un Jagger 3, eso nos permite una evaluación y decir que la función de la mácula está buena, o una agudeza visual de baja visión, obviamente, de acuerdo a la clasificación de la catarata. La sensibilidad al contraste es importante, nos va a ayudar bastante. Hay una prueba que se llama la Perry-Robson, que tiene muchos tonos de oscuros, negros, que nos va a ayudar que haya una función adecuada de la mácula. La medición de la fijación extrafoveal también es importante para ver cómo está, en qué posición está la mácula. ¿Cómo se hace esta prueba? Se hace con un oftalmoscopio directo. Se hace fijar a una figura, la prueba dice a una estrella, ¿no? Y con luz amarilla, o prefiero yo evaluar con luz anerita o la luz verde, ¿no? Para que el paciente no se encandile o no tenga mayor reflejo a la luz, y de acuerdo, hago mirar la figura o fijar la visión, y con el oftalmoscopio ingreso hacia el ojo y veo hacia dónde está dirigida la mácula. Entonces lo dirigimos en 4 cuadrantes, y ahí podemos visualizar si es que tiene una fijación nasal, una fijación temporal, o inferior o superior.
La rejilla de Amsler, ya conocida por todos ustedes, es muy importante para evaluar, ¿no? Que sí hay alteraciones maculares, Ishihara para evaluar la discriminación de colores, ¿no? La microperimetría, a veces a algunos pacientes que tienen cataratas nucleares, nucleares 1, evaluamos, nos ponemos a veces frente al paciente para evaluar su campo visual, también es importante hasta donde vemos en comparación con el paciente, y el test de fotorreceptores, que es el test de Frostbot. Este test tiene colores y se pone en una rejilla de cuadraditos y va el paciente poniendo los colores de acuerdo a cómo está en la muestra. Entonces, estas pruebas nos pueden ayudar sin tener tomografía o sin tener ecografía, nos pueden ayudar para una mejor predisposición o un mejor pronóstico visual y conversar con el paciente previamente a la cirugía de catarata. Entonces, ténganlo en cuenta, son pruebas que ustedes lo pueden hacer. Un lente 8 en su caja de pruebas siempre está. La prueba de contraste, de sensibilidad al contraste, la Peli Robson, lo pueden bajar al internet y hacer una tabla y discriminar la sensibilidad al contraste, ¿no? Y la fijación también extrafoveal se hace con un oftalmoscopio directo, entonces esas pruebas lo pueden hacer. A todos tenemos, incluso en los laboratorios, nos pasan la rejilla de Amsler y Ishihara. La microperimetría también se puede hacer, o una campimetría por confrontación, como lo hacían antes, porque no tenían los equipos, y el test de fotorreceptores, que realmente no tenemos, pero con una prueba de Ishihara nos puede ayudar. Ahora, en cataratas muy maduras, en cataratas que no, pues, definitivamente las hipermaduras o las morganianas, no vamos a hacer ninguna de estas pruebas, ¿no? Obviamente, la prueba que vamos a pedir es una ecografía. Muy bien, siguiente, vale. Bueno, estos dos estudios son importantes, han generado mejores expectativas, en todo caso, para una adecuada evaluación, una ecografía en pacientes que no podemos visualizar, para visualizar la retina, ¿no? Aquí vemos, es importante también aquí hacer las espigas. Bueno, en esta ecografía no está, pero las espigas para ver cómo está la retina, en dónde está la retina, el engrosamiento. Es más, podemos ver un nervio óptico, la excavación del nervio óptico también se hace, ¿no? Y la tomografía, que es importante para evaluar no solo la retina, sino la mácula, sino las fibras nerviosas, que también nos van a dar un pronóstico visual después de la cirugía de catarata. Seguimos, Vane. El doctor Scaff creó una tabla. Esta tabla es una tabla adaptada donde evalúa 20 parámetros para un pronóstico visual. Probablemente ustedes ya la conozcan, pero evalúa factores sistémicos como diabetes, pacientes con cirugías anteriores, pacientes con factores de estrés. La longitud axial es importante en pacientes que tienen, ya les dije, pacientes muy hipermétropes, tienden a complicarse en la cirugía de catarata. Pacientes miopes también tienden a complicarse en la cirugía de catarata. Yo le tengo bastante temor, o bueno, bastante prudencia a este tipo de pacientes. Como está la hendidura palpebral, ¿no? La transparencia corneal, la cámara anterior, ya les había dicho, el iris, ¿no? La cápsula anterior, la corteza, el núcleo. Es una evaluación de 20 parámetros que se da puntajes aproximadamente más de 15, menos de 15 puntos, nos genera un pronóstico que ustedes tienen que evaluar para la cirugía de catarata. Seguimos, por favor, Vanessa. Muy bien, ¿qué podemos hallar en el fondo de ojo? Si nosotros vamos evaluando desde afuera, desde el segmento del segmento anterior hacia adentro, entonces nos vamos a encontrar primero con el vitrio, luego por mnemotecnia o porque así nos enseñaron los maestros, evaluar el nervio óptico, luego evaluar la mácula y luego evaluar el polo posterior, ya sea la retina central o la retina periférica. Seguimos, Vane. Entonces, para evaluar el vitrio, ¿no? Para evaluar el vitrio, lo primero que tenemos que evaluar cómo está, tiene claridad, tiene celularidad, ¿no? Tiene fibras vítreas. Esas fibras vítreas post cirugía de la catarata al paciente también le genera molestias. Entonces, decirle que cuando hay una presencia de fibras vítreas, probablemente hay un desprendimiento de vitro posterior. Entonces, cuando el paciente no ve claramente,
después de la cirugía de catarata, estas fibras vítreas las va a visualizar como moscas volantes, como mariposas, incluso te dice el paciente. Entonces, advertirle que en el momento antes de la cirugía, que probablemente va a haber este tipo de fibras que va a estar en el vítreo. Además, también tenemos en los pacientes diabéticos, para eso es importante, con una evaluación ecográfica, la presencia de sangrado en la cámara posterior, que eso no nos va a permitir una buena visualización. Entonces, ¿qué hacemos primero aquí? Pronto, después les vamos a evaluar. O ya tenemos membranas vítreas o hialosis, ¿no? O hialitis o vitreitis también, evaluar esto, ¿no? Probablemente también, si hay vitreitis, nos esté causando un problema de inflamación ocular, y también a estos pacientes antes de la cirugía de catarata con vitreitis o problemas, es solucionarles el problema de la vitreitis, ya sea con corticoides vía sistémica o corticoides tópicos antes de la cirugía. Seguimos, Vanessa. Bueno, después, por mnemotecnia, les decía, la evaluación del nervio óptico. La patología más común o que todos conocemos es la del nervio óptico. Es importante que evaluemos aquí, evaluar la cantidad de fibras nerviosas que se presentan en la mácula, ¿no? En la lesión del nervio óptico. Aquí, por ejemplo, tenemos una tomografía en su lado izquierdo de su computadora, esas coloraciones rojas, ¿no? Un nervio óptico glaucomatoso. Si ustedes ven una excavación vertical de 0.89, casi un total de la excavación, a comparación del otro que tiene 0.5. Entonces, una disminución de las fibras nerviosas. Arriba tenemos un mapita como cerros, ¿no? Que es la evaluación de las fibras nerviosas. Ahí nos dan un indicador de cómo están en peligro. Rojo es en peligro, amarillo como los semáforos medianamente en peligro, y la verde que no tiene ninguna alteración. Al lado derecho de su pantalla tienen una tomografía de evaluación de las fibras nerviosas. Esto también es importante para el seguimiento de los pacientes, ¿no? Normalmente el seguimiento o la prueba gold estándar para el seguimiento con pacientes de glaucoma hasta ahora es la campimetría, pero la campimetría detecta cuando ya tenemos un daño de 30% de fibras nerviosas, pero el OCT está detectando entre el 18 a 15 a 20% de lesiones de fibras nerviosas o disminución de las fibras nerviosas. Es importante para eso una tomografía y una adecuada evaluación. Seguimos, Vanessa. Bueno, tenemos también patologías del nervio óptico, como la neuritis óptica retrobulbar, las neuropatías, ¿no? Las mielitis transversas. Es importante la evaluación adecuada del nervio óptico. Seguimos, Vane, por favor. Tenemos las neuropatías ópticas isquémicas, ¿no? La neuropatía óptica isquémica anterior, la neuropatía óptica isquémica no arterítica. Entonces es importante evaluar. Seguimos, tenemos las neuropatías hereditarias, como la de Leber, las atrofias dominantes. En estas patologías hereditarias es importante el antecedente, porque no vamos a tener un buen resultado post cirugía de catarata. Entonces, normalmente en las hereditarias hay que buscar mucho en la retina, las espículas, el adelgazamiento de los vasos sanguíneos, la alteración de la papila, es importante. Seguimos. Y bueno, el edema de papila o la papilitis también está presente. A algunos les disminuye la visión y unos pensamos que es por catarata, y tenemos este problema del papilidema. Seguimos. Y el pseudopapilidema, ¿no? El pseudopapilidema, que está dado por las drusas del nervio óptico. Se dice que el mejor aliado para detectar o diferenciar un edema de papila o una papilitis con una drusa del nervio óptico es la ecografía. Ahí tienen una ecografía al lado derecho de su pantalla, donde se visualiza las partes nasal y temporal, unas drusas. Entonces, esto es un pseudopapilidema y evaluar. Entonces, si tenemos una duda, lo indicado es hacer una ecografía del nervio óptico para descartar que no sean drusas
y que o se trate de un papiledema o se trate de un drusen de nervios ópticos. Seguimos, por favor. Y las neuropatías tóxicas atróficas. Muchos confundimos las neuropatías ópticas atróficas con glaucoma, ¿no? Pero ahí tienen una lesión muy característica que es total del nervio óptico, no se ve el anillo neuroretiniano definitivamente nada, y no se trata de un glaucoma, sino de una neuropatía óptica tóxica en pacientes. Por ejemplo, como el año pasado tuve un paciente que tomó alcohol, metílico, pensando que también como el COVID, todo les daban tratamiento de todo por mejorar o porque no le dé el COVID, un paciente que tuvo una neuropatía óptica tóxica, y estos pacientes definitivamente no van a mejorar con la cirugía de catarata y por lo tanto tenemos que hablar muy bien con el paciente. Siguiente. Entonces, toda patología de nervio óptico dice, ¿y si lo operamos o no lo operamos de catarata? Muy bien. Primero, regresa por favor, antes de operar la catarata, primero hay que tratar la patología óptica del nervio óptico. Si tenemos alteraciones del nervio óptico, mi sugerencia es primero tratar la patología del nervio óptico. Seguimos, Vane. Bueno, la mácula es la cereza de esto, o todos nos preocupamos de esto porque esta es la que mayor función visual tiene, y es importante un adecuado manejo. Bueno, las patologías más comunes ya ustedes las conocen, la degeneración macular, las coriopatías serosas centrales en pacientes jóvenes, en pacientes con ansiedad, en pacientes nerviosos, en pacientes con estrés de trabajo. Tenemos muy frecuentemente las coriopatías serosas centrales, ¿no? El edema macular cistoideo post cirugía de catarata, la maculopatía miópica. Es importante en pacientes miopes, en mi experiencia, pacientes miopes que a veces ya están cansados de los lentes, prefieren a veces operarse con un lente intraocular no teniendo catarata. Mi sugerencia es que sean, bueno, la bibliografía también lo dice, que sean después de los 60 años. ¿Por qué? Porque el cristalino de todas maneras protege los rayos ultravioletas y eso es lo que genera un desgaste de la ruptura del EPR con la membrana de Bruch y puede generar una membrana neovascular que se puede dar. Las membranas neovasculares coroideas, el desprendimiento de retina exudativos, ¿no? Y esto nos puede generar problemas. Entonces hay que averiguarlo. Seguimos, Vanessa, por favor. Bueno, ya ustedes, la mayoría de ustedes conocen los síntomas que tienen la mácula, la alteración, ¿no? Alteración de la forma, la claridad, el color, metamorfopsias, disminución de la visión visual, visión borrosa, escotomas centrales. Para esto tenemos las pruebas que se llama la prueba de Amsler, que ya ustedes lo conocen. Siguiente, por favor, Vanessa. Entonces aquí hay que diferenciar bien si tiene distorsión, visión borrosas, manchas y reducción del contraste, que es totalmente distinto. Seguimos, Vanessa, por favor. Esta es una prueba que todos a la mano tenemos. Aquí hay que diferenciar mucho las metamorfopsias, que es la deformación de las figuras, con un escotoma central, que normalmente a veces el escotoma central son causados por una membrana neovascular sangrante y nos produce una mancha central que el paciente mismo te dice que te ve una mancha central. Siguiente, Vanessa. Siguiente. Dale clip, porque hay una figurita. Muy bien, dice la degeneración macular asociada con la edad. Aquí nos han asociado en esta diapositiva cómo son los síntomas de las cataratas subcapsulares posteriores, la nuclear, la cortical, versus la degeneración macular. Entonces, dice que la posterior hay disminución marcada de la agudeza visual, ¿no? Está más afectada la visión próxima, peor visión en miosis, ¿no? La nuclear hay una miopización. Recuerden que los pacientes que tienen catarata nuclear se miopizan, ¿no? La cortical, destellos, fotofobia, el sol les molesta, peor visión en los días más luminosos. Y la degeneración macular, bueno, hay una disminución sostenible de la agudeza visual, disminución de la sensibilidad al contraste, un escotoma central, una metamorfosia, una micropsia, una macropsia. Eso nos puede generar alteraciones. Entonces, evaluar bien esto. Siguiente, Vane, ahí cambia figuras, me parece, sigue. Bueno, ahí, regresa, por favor. Ahí vemos unas pequeñas manchas, unas pequeñas
hipopigmentaciones maculares, donde ya nos dan una predisposición que este paciente probablemente tenga a futuro una degeneración macular, pero a estos pacientes que tengan entonces hay que operarlos y protección con UV. Seguimos, Vane, por favor. Seguimos. Bueno, eso le decía, ¿no? Discretas alteraciones pigmentarias, hay que visualizar bien. Pacientes con antecedentes de familiares de degeneración macular, ya aquí se van formando unas discretas pigmentaciones, unas hipopigmentaciones en la zona macular, que está empezando una degeneración macular. Seguimos. Bueno, aquí es importante evaluar la membrana epirretinianas o dónde se produce la acumulación de líquido entre la membrana de Bruch y el EPR. Recuerden que el EPR es la fábrica del ojo, es la que produce alimentación y la que da los desechos. Cuando hay una disminución de la elasticidad de la membrana de Bruch, pierde la elasticidad y pierde la función, entonces ya no bota productos de desecho y se acumulan en la parte mucoroidea. Entonces ahí hay que evaluar bien esas manchas que le estén ocasionando y darle un pronóstico visual a un paciente, ¿no? Recuerden que hay dos barreras en la retina, la barrera hematorretiniana interna, que son los vasos y capilares retinianos, y la barrera hematorretiniana externa, que está conformada por la membrana de Bruch y la LPR. Esa membrana, esa función está disminuida por la edad, por la pérdida de elasticidad y por algunos factores genéticos y factores celulares que nos va a generar una alteración de la degeneración macular, y por lo tanto hay que explicarle al paciente la evaluación adecuada y hay que explicarle que su función macular en algún momento puede estar disminuido si no se protege. Lamentablemente hasta ahora no encontramos un tratamiento ideal para esto, no encontramos el medicamento, si bien es cierto se usan los antiangiogénicos, pero funciona en el 50% de pacientes y en el otro 50% no funciona. ¿Seguimos? Bueno, es una degeneración macular seca. Seguimos, Vanessa. La exudativa, ya les había hablado, es el desprendimiento cerroso o hemorrágico, la ruptura de los pericitos ocasiona que las barreras hematorretinianas, como les digo, disminuyan y por lo tanto líquidos de desecho se acumulan en el espacio subcoroideo. Seguimos, Vanessa. Seguimos, es una foto que ya, bueno, la mayoría de médicos que están allí yo creo que lo han visto. Esta es una gran, ¿no?, presencia del gran líquido subretinano con hemorragias. Esta es una de las degeneraciones maculares que realmente el paciente no mejoran. Entonces, pero dice, doctor, ¿operamos o no operamos a este paciente? Yo creo que mientras haya cirugía, mientras haya una patología de cristalino o una opacidad de cristalino, a todos los pacientes hay que operarlos, pero previamente a estos pacientes hay que darles antiangiogénicos, al menos 3 dosis de arrastre y posteriormente operarlos de catarata. Seguimos. Es importante también la evaluación de las cicatrices corioretinianas por descartar toxoplasmosis, descartar toxocariasis, ¿no? En el Perú somos endémicos en toxoplasmosis. Bueno, a mis alumnos les digo, pues, todo proceso uveítico, lo primero que tienen que presentar es toxoplasmosis, citomegalovirus o enfermedades reumáticas. Entonces es importante la evaluación, el pronóstico en pacientes con cicatrices maculares. He tenido pacientes con una gran cicatriz macular, pero la parte foveal está libre, fíjense, y el paciente vuelve a ver. Entonces hay que evaluarlo adecuadamente y darle una expectativa, porque el paciente de catarata tiene una expectativa de mejorar y de ver bien. Entonces para eso tenemos que hacer una buena evaluación y tal vez pedir un OCT. Si tenemos la parte foveal o la parte central de la mácula libre, los pacientes podrían mejorar. Seguimos, por favor. Bueno, esto para mí es la cereza, porque ahora pues todos tenemos el OCT que nosotros pedimos casi a la mayoría de pacientes,
¿no? A veces innecesariamente, porque podemos ver ya, con un fondo de ojo, con una oftalmoscopía indirecta, podemos visualizar la mácula, pero para mayor seguridad, en todo caso, de cada cirujano, es importante evaluar la tomografía. Entonces, aquí es importante evaluar la estructura de los fotorreceptores. Ahí ven en la parte derecha de su pantalla el elipsoide. Cuando hay una disrupción del elipsoide, cuando hay una ruptura del elipsoide, estos pacientes van a tener problemas posteriores a una cirugía de catarata. Es importante y enseñarle al paciente qué es lo que está pasando en sus fotorreceptores, cuando hay una desorganización en la arquitectura de los segmentos externos de los fotorreceptores. Gracias a Dios tenemos la tomografía que nos permite casi ver como una patología, ¿no? Ver los segmentos anteriores, ¿no? Ver cómo está la membrana de Harler, de Sattler. Es importante evaluar eso ahí ustedes bien, y las capas de la retina, ¿no? Evaluar importante, recuerden las capas vasculares de la retina, ahí van a estar diferenciados, ¿no? Entonces, la diferencia, por ejemplo, de un exudado blando, bueno, para los que conocen o para los que no, el exudado blando es que realmente no es una zona de exudado, mal llamado exudado, ¿no? Es una zona de isquemia en las fibras nerviosas. Luego tenemos el exudado duro, que se van a localizar en las capas vasculares de la retina, y luego tenemos las drusas que están en la parte coroidea. Entonces es importante evaluar, este examen nos permite evaluar esto anatomopatológicamente, ¿no? Entonces esto nos va a dar un pronóstico para evaluar. Todos pedimos un OCT, fíjense por favor en el elipsoide, fíjense por favor en los segmentos externos, ¿no? En los segmentos externos de los fotorreceptores, fíjense muy bien en el EPR, fíjense en la coroides, cómo está organizada, desorganizada, ¿no? En la membrana de Harler, en la membrana de Sattler. Es importante para dar un pronóstico visual. Probablemente, si hay una disrupción de los elipsoides, recuerden, eso puede dar una alteración o puede generar una membrana neovascular en la ruptura. Eso es importante, la evaluación de los CT que ustedes hagan. Seguimos, por favor. Aquí tenemos algunos OCTs, bueno, no han salido tan bien de la figura, pero bueno, tenemos un edema intraretiniano quístico por un edema macular diabético, muy común en todos nosotros. Tenemos un edema intrarretiniano difuso, ¿no? Que es en las retinopatías proliferativas, ¿no? Tenemos un edema hiperreflectivo superficial, ¿no? Por la obstrucción de la arteria oftálmica. Tenemos un fluido subretiniano, que es la escleroidopatía serosa central, un fluido subepirretiniano, ¿no? Que es en la degeneración macular. Seguimos, por favor. ¿Vale? Manifestaciones de la interfase vitro-retiniana, importantísimo. Si se dan cuenta en la figura que ustedes están viendo la tracción vitro, en el síndrome de tracción vitromacular, esto es importante cuando un paciente va a ser operado de catarata, porque puede generarse un desprendimiento de vitro en el momento de la cirugía de catarata y puede arrancar o puede traccionar la mácula y puede generarle un agujero macular. Entonces, en este caso, a veces es preferentemente tratar esta tracción vitromacular de manera simple. Normalmente uno lo trata con gas para hacer el desprendimiento de la hialoides posterior y luego hacer una cirugía de catarata para no ocasionarle un agujero macular. La membrana epirretiniana también. Aquí es importante la evaluación de la agudeza visual. Algunos decían, ¿qué prefieres? ¿Operar una membrana epirretiniana con una cirugía combinada de facoemulsificación para que no tenga problemas? Pero normalmente en membranas epirretinianas puede operarse primero una catarata y luego puede operarse la membrana epirretiniana, o puede ser una cirugía combinada. Definitivamente los agujeros maculares es mejor operar en una cirugía combinada porque hay que hacer la limitorexis para un mejor pronóstico visual, no operar simplemente la catarata. He visto a muchos cirujanos que primero quieren operar la catarata y no tienen un resultado visual adecuado. El paciente probablemente esté incómodo y no tenga un buen efecto visual. Entonces yo sugiero en este tipo de cirugías
hacer una cirugía combinada. Seguimos. Alteraciones del complejo de la retina externa y el epitelio pigmentario de la retina. Aquí tenemos 4 fotografías en donde hay aquí disrupción de los elipsoides, ¿no? En la retinosis pigmentaria. Hace como 2 semanas tuve un paciente. Recuerden que todos los que tienen retinosis pigmentaria hacen cataratas subcapsulares de temprana edad, de entre 30 a 40 años. Entonces, doctor, ¿se debe operar o no se debe operar? Obviamente que en este tipo de pacientes sí hay que operarlos para una mejor visión, pero hablando con el paciente que poco a poco va a ir bajando un poco la visión y esperando pues que el paciente no vea nada, ¿no? Hay 32 tipos de retinosis, hay retinosis agresivas, hay retinosis que son leves. Entonces, para hablar de retinosis ya pues sería otro tema, pero en fin, todos los pacientes con retinosis pigmentaria deben ser operados a mi criterio, ¿no? Cuando hay irregularidad, ¿no? Generalizada en los fotorreceptores, ¿no? Ahí tenemos una proliferación uveal melanocítica difusa, ¿no? Una hemorragia submacular, ahí tenemos una degeneración macular con una membrana neovascular. Estos pacientes suelen mejorar con antiangiogénicos. Y tenemos la atrofia de retina externa. Cuando hay una atrofia de retina externa, el paciente ve, pero no diferencia muy bien los colores. Por lo tanto, también mi sugerencia es que sí operar catarata en este tipo de pacientes. Seguimos, por favor. Y tenemos patologías asociadas al grosor coroideo. Miren, la figura número 1 tenemos una atrofia coroidea asociada con la edad. Ahí vemos la coroides, cómo están los fotorreceptores alterados, una disrupción de la elipsoide en la parte temporal. Entonces, este paciente no va a mejorar mucho. Doctor, ¿se puede operar la catarata? Obviamente sí, porque ahí sí vemos todavía la parte macular central que tiene una buena arquitectura, a pesar de que la coroides también está media alterada, ¿no? Tenemos una atrofia coroidea asociada a la edad. Ahí también tenemos una disrupción de fotorreceptores, una desorganización de la coroides, entonces una alteración. Y tenemos también una neovascularopatía paquicoroidea. Si ven ahí, es como una cicatriz. Probablemente estos pacientes con este tipo de cicatriz no mejoren ni con antiangiogénico ni con cirugía. Entonces, pero debe operarse la catarata sí, porque puede tener una visión periférica mejor. Sí, entonces sí se puede operar este tipo de pacientes. Seguimos, por favor. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta o de repente, no sé, seguimos? No, antes. Bueno, las enfermedades vasculares de la retina, las enfermedades vasculares más conocidas ya es la retinopatía diabética, ya vamos en incremento epidemiológicamente. La obstrucción de la vena central de la retina es una de las más comunes también y hay que darle un adecuado tratamiento. Seguimos, por favor, Vane. Bueno, seguimos, es la retinopatía diabética. Seguimos, por favor. Factores asociados a la retinopatía diabética y la clasificación, ¿no? Ahora la nueva clasificación es sin retinopatia, con retinopatía diabética leve, no proliferativa, retinopatía diabética proliferativa moderada y severa. Aquí hay todavía un nuevo consenso, estaban hablando de un nuevo consenso de una retinopatía diabética moderada. Recuerden que nuestra factor cultural para este tipo de pacientes, los pacientes a veces son de muy lejos, no vienen, entonces en algunos pacientes ya es necesario a veces tratarlo de la retinopatía diabética no proliferativa moderada, y sugiero que sea tratado antes de la catarata, porque la catarata de todas maneras genera procesos inflamatorios y el vitrio también. Entonces, y con mayor razón las retinopatías diabéticas no proliferativas severas hay que tratarlas con láser. Obviamente sí es que la catarata nos permite poner el láser, pero si no, pues hay que hacer la cirugía de catarata primero. En realidad,
yo acostumbro casi en todos los pacientes con catarata y retinopatía, a todos los pacientes operar de cirugía catarata, porque eso me permite un mejor seguimiento, una mejor visualización, un mejor tratamiento con láser, ¿no es cierto? Y la retinopatía diabética proliferativa normalmente yo lo trato con antiangiogénico y luego láser. Prefiero en la retinopatía proliferativa poner antiangiogénico antes de cada cirugía de catarata. Seguimos, por favor. Bueno, ahí están la clasificación, o bueno, las etapas de la retinopatía, ¿no? En realidad, sí, a todos los pacientes que tienen retinopatía, yo prefiero, sí, a la mayoría de pacientes operarlos para un mejor seguimiento y un adecuado tratamiento de láser. Obviamente, si es proliferativa, si es la proliferativa moderada, severa, que antes se hablaba de esto, estos pacientes definitivamente tienen que ser vitrectomizados, ¿no? Es más, cuando tengo pacientes que tienen hemorragias de 1 a 2 veces, ya definitivamente los opero, porque ya empiezan a hacer tracciones vítreas y a hacer membranas, y que después quieren operarse, ya es más complicado hacer una cirugía vítrea, ¿no? Entonces, prefiero aquí hacer una cirugía combinada antes que solamente cirugía de catarata. Seguimos, por favor. El edema macular diabético, de acuerdo al grado, si es de moderado a severo, ahora tenemos prefiero poner los Urdex. Yo no estoy a favor de ninguna marca comercial, pero prefiero, porque cuando tengo un moderado, los pacientes mejoran, prefiero ponerle los Urdex y después operar de la catarata. Y luego los leves a moderados también los trato con antiangiogénico previa a la cirugía de catarata, o aunque sea 1 o 2 dosis o 3 dosis antes de la cirugía de catarata. Seguimos, por favor. Bueno, la obstrucción de la vena central de la retina, la primera complicación, pues ya saben, el glaucoma neovascular. Entonces, a estos pacientes hay que tratarlos definitivamente con antiangiogénico antes de la cirugía de catarata, y porque incluso con catarata, si es que tenemos una obstrucción de vena central de la retina o una rama isquémica, así le pongamos muchos avastines, este paciente va a necesitar de todas maneras láser, porque va a estar en una zona de retina isquémica y va a generar el VEGF, entonces hay que ponerle anti-VEGF siempre. El otro día preguntaban en el Congreso de Lima que si fuera tu papá le pusieras láser o no le pusieras láser. Pues eso depende del tamaño isquémico, porque no todos los meses le vamos a poner antiangiogénicos. Entonces es evaluar eso. Seguimos, por favor. Ahí tenemos la obstrucción, una obstrucción de rama, una obstrucción generalizada. Los antiangiogénicos funcionan muy bien. En esto, antes de la cirugía de catarata, mi sugerencia es poner los antiangiogénicos y luego operar la cirugía de catarata para un mejor pronóstico. Seguimos, por favor. Y si operamos a todas las pacientes con vasculopatías de retinopatía diabética, en mi sugerencia o en mi experiencia, a todos los opero mayores de 60 años, y a los que se puede poner láser menores de 60 años, mejor es poner láser y esperar la catarata. Recuerden que el proceso inflamatorio o la exposición a los rayos ultravioletas del ojo también genera un poco de alteración en el fondo de ojo. Entonces, sugerencia, mayores de 60, pues ya por teoría uno sabe, y operarlos. Y si es que es menores de 60 y la catarata no te permite hacer un tratamiento, pues yo he operado pacientes hasta de 40 años con retinopatía diabética que no podía poner láser porque el láser no pasa, va a través de la catarata, entonces hay que ponerle láser. Hay que hacer la cirugía y luego poner láser. Seguimos, por favor. Bueno, los desprendimientos de retina, ya tenemos los reumatógenos traccionales, ¿no? Obviamente los serosos no se operan. Todos, en mi pequeña experiencia como retinólogo, en la mayoría de cirugías, y realmente me ha ido bien, a todos les hago facovitrectomía, porque me permite hacer un pelamiento de la base vítrea. Recuerden que la base vítrea genera tracciones, y eso es lo que hay, un re-desprendimiento. Por eso es que vemos pacientes con re-desprendimiento de retina. Entonces prefiero a los desprendimientos de retina
hacerles una cirugía combinada, casi a la mayoría de pacientes, a excepción de que sean muy jóvenes, ¿no? Muy jóvenes no les hago, salvo que el desgarro o la ruptura reumatógena sea muy periférica, obviamente que sí, definitivamente yo les hago la cirugía por un redesprendimiento. Seguimos, por favor. Es importante evaluar en los pacientes miópicos. Recuerden que entre los pacientes miópicos, entre 3 y 6, son mayores a predisponentes de lesiones, son predisponentes, valga la redundancia, a lesiones predisponentes. En todo caso, si es que es factible y te pasa el láser, obviamente es mejor tratarlos antes de hacer la cirugía de catarata. Entonces, esto también es para conversar con el paciente si es que la catarata fuera muy dura y es que no se ve y a través del ecógrafo pedir una ecografía y vemos el desgarro o un desprendimiento, es preferible poner el láser primero, ¿no? Pero si no nos permite ver, pues obviamente hay que hacer, sí, una FACO y luego inmediatamente hacer a los 2-3 días tal vez una láser de fotocoagulación para sellar las lesiones, ¿verdad? Entonces, y si pues ya tenemos desprendimientos de retina con una diálisis, por ejemplo, o un desprendimiento, ya les dije que prefiero bastante hacer una facovitrectomía. Seguimos. Si lo operamos, obviamente, a todos los desprendimientos de retina hay que operarlos. Si son muy jóvenes, o no operar de catarata si la lesión te permite en donde esté, ¿no? Si te permite no hacer la cirugía de catarata y guardar, guardar el cristalino todavía, es mejor. Pero si no, pues es mejor operar en una cirugía combinada. Seguimos. Bueno, las distrofias retinianas coroideas, que hace 2 días tuve un paciente con una catarata, también con distrofia, con una retinosis pigmentaria. Aquí, bueno, hay que buscar las espículas, el adelgazamiento de los vasos, la palidez del nervio óptico, ¿no? Como les digo, a veces las retinosis hacen cataratas subcapsulares prematuras. Entonces, yo creo que a este tipo de paciente hay que socializarlo, hay que o conversar o hablar con él, su pronóstico visual, que sí tiene que operarse, pero con algunas ciertas limitaciones, ¿no? La verdad es que es importante que la confianza con su médico les den. Yo realmente tengo por costumbre decirles, pues no, animarlos, nunca se van a quedar ciegos, porque eso es triste, ver a un paciente que salga llorando que se va a quedar ciego. Muy bien, seguimos. Bueno, aquí están los distintos tipos de retinosis. Hay, como les dije, más de 30 formas de retinosis o de retinitis en todo caso, ¿no? Seguimos, por favor. Si lo operamos, yo creo que a todos los pacientes con catarata que tengan este problema hay que operarlos porque les mejoran una mejor visualidad, una mejor visión, perdón, siempre protegiéndolos de los rayos ultravioletas, por favor. Y bueno, las vitaminas hasta ahora no se han demostrado que mejoran este tipo de pacientes, pero pues a veces se les da como paliativos a estos pacientes. Seguimos. Bueno, bueno, para terminar, este es un casito que operé hace un mes más o menos aproximadamente, viendo la paciente con catarata. Operé primero ojo derecho y luego, bueno, la paciente de 20/400 mejoró a 20/40 y luego operé ojo izquierdo de 20/200, me fue a PL. Pero yo en el momento de la cirugía de catarata, yo ya veía un fondo rojo, ¿no? Entonces, al día siguiente de la cirugía de catarata, me doy con la sorpresa haciéndole este fondo de ojo, una hemorragia total. Yo lo había evaluado hace 2-3 semanas antes de operarlo, porque primero operé el ojo derecho y luego iba a operar el ojo izquierdo. Ya me di por hecho que estaba bien, obviamente, ¿no? Entonces, lo opero y en el momento de la cirugía me doy cuenta del reflejo rojo. Pues dije que hay una hemorragia, ¿no? Entonces, el resultado al día siguiente era PL,
¿no? Entonces tuve que hacerle una vitrectomía en el ojo izquierdo, ¿no? El ojo izquierdo mejoró a 20/100 y con su corrección 20/60, pero le hice una tomografía, ahí ve, le hice una tomografía donde se veía degeneración macular. Entonces, yo ya había conversado con el paciente que, bueno, su visión no iba a mejorar mucho, pero bueno, tuvimos un regular resultado, pero como anécdota me sirve, ahora he puesto como regla antes de hacer una cirugía de catarata, primero a coger mi oftalmoscopio indirecto y darle una revisadita siempre al fondo de ojo antes de operar o antes de meterlo al quirófano, porque esto me pasó a mí. Muchísimas gracias, creo que con eso hemos terminado. Recuerden que la cirugía de catarata va a ser un éxito cuando hagamos una buena evaluación, un buen fondo de ojo y conocer algunas patologías que nos pueden dar un resultado esquivo a una cirugía de catarata, porque recuerden, el paciente de cirugía de catarata tiene una expectativa, ¿no? para mejorar su visión. Entonces hay que hacer un adecuado screening, no solamente en la cirugía de catarata, obviamente, pero en esto que el paciente tiene más expectativa de una mejor visión. Entonces, hacer los exámenes que sean necesarios para un resultado adecuado de su cirugía de catarata. Muchas gracias. Aló. Doctor, felicidades, qué buena exposición, doctor, muy completa, bastante dinámica también. Nos ha dado unos muy buenos datos. Yo no conocía el dato de el lente más 8, ¿no? Para exigir una hipercorrección. Creo que voy a tener que revisarlo para poder practicarlo. Sí, antes no teníamos tomógrafo, entonces los maestros antes nos enseñaban con ese tipo de lentes y te va a ayudar bastante. Yo te digo que me ha ayudado bastante en estos tiempos. Claro, es súper importante. Doctor, los problemas maculares son a veces asociados a cataratas maduras, ¿no? Que no pueden ser evaluados de manera correcta a través de un tomógrafo, por ejemplo. En este punto, ¿usted valoraría más el aspecto del examen oftalmológico, tal cual, con pruebas de función macular, antes que las pruebas de imagen? Sí, yo a los pacientes que no puedo ver, sí me baso en una ecografía, obviamente, ¿no? Porque la ecografía también nos puede dar alteraciones del nervio óptico y ahí podemos ver la excavación. Entonces, yo me baso en las pruebas que ya te había dicho, con la prueba del lente número 8, 10, o la fijación del contraste, la fijación de la mácula también, donde está. Yo me baso mucho en esas pruebas porque hay a veces que no se puede ver. Pero si pues en una morganiana, en una catarata hipermadura, pues definitivamente tienes que esperarte un examen ecográfico, ¿no? Pues no vas a hacer un examen macular. Pues ahora ya los oftalmólogos están operando cataratas ya muy subcapsulares posteriores, ya pequeñas aberraciones que tengan, ya los operan. Entonces, esperemos que eso vaya mejorando, ¿verdad? Claro, entiendo. Doctor, ¿hay alguna manera de prevenir la aparición del edema macular cistoide por pseudofaquia, ¿no? O sea, ¿hay alguna manera de que yo pueda saber qué tipo de paciente pueda complicarse más frecuentemente con este tipo de enfermedad? ¿O es algo que Sí, irremediablemente sí. podría pasar? En la evaluación del vitro en pacientes, por ejemplo, con procesos inmunocomprometidos, en pacientes con procesos uveíticos, esos pacientes probablemente tengan en algún momento problemas con el edema macular cistoideo. Un maestro en México los trataba previamente a estos pacientes con corticoides sistémicos y corticoides tópicos. Bueno, no sé si hasta ahora está indicado eso, pero sí los trataba, ¿no? A pacientes que tienen factores de riesgo para hacer un proceso inflamatorio, ¿no? De Irving gas. Excelente, doctor, muchas gracias. Muy bien, entonces hemos dado ya por terminada la sesión del día de hoy. Agradecerle a los doctores, a la doctora Harumi Burga y al doctor Celis por las exposiciones de hoy día. Y recordarle a todos los chicos que la próxima semana, viernes a las 8 de la noche, tenemos las exposiciones de los siguientes temas, ¿no? Con respecto al uso o insumos de otros elementos en la FACO,
y el tema tan controversial y difícil que para algunos todavía no sé, que es el cálculo del lente, ¿no? Gracias a todos por su presencia. La grabación de la ponencia va a ser publicada en el canal de YouTube de la sociedad y nos estamos viendo la siguiente semana. Muchas gracias. Gracias, doctor. Es agüita, ¿no, doctor? Gracias a ustedes. Gracias Gracias. por la invitación. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.